En Dragon Ball Legends existen variedad de campañas a lo largo de los años, algunas que fueron una total locura, y otras que no importa cuántas veces regresen, son una decepción, pero bien, por parte de los personajes de campañas, algunos cuando salieron en su meta un infierno enfrentarlos, como en el caso de Super 17 o Gohan Super Saiyajin 2 Ultra, pero hay un arco, una campaña que nunca ha logrado triunfar de cierta manera, porque directamente no recibía mucha atención o porque cuando se la buceaba, sus personajes eran un fraude, así es, hablo de la campaña de arco de Cello como le quieras decir, pero bien, ya basta de introducción, yo soy Araxis, y en este video hablaremos sobre la campaña más maltratada de Dragon Ball Legends, así que sin más, empecemos con este video. Bien, empezando con este video, hay que saber que el arco de Cell, antes de su regreso en 2024 y 2025, no tenían nada, literalmente, no había ningún buen personaje que se pudiera usar, ningún buen Zenkai, ya nada, pero yendo a mediados de después de la campaña de GT en 2024, se anunciaría que la siguiente sería una campaña del arco de Cell, una que a la vez fue buena y mala, porque bien, podrás decir que es buena y todo lo que quieras, pero no tiene un equipo sólido, pero bien, siguiendo con el tema principal, después del anuncio de la campaña, un tiempo después saldría el primer personaje, y uno de los más pedidos y queridos, así es, Super Vegeta habría llegado ya de una vez al juego, un personaje que cuando la gente vio sus animaciones y habilidades, se esperaba a que fuera un rompemetas, pero directamente fue todo lo contrario. A ver, hay que saber que el equipo que más predominaba era decirlo, por parte de ese Vegeta, no tenía un equipo sólido, Vegeta Clan en ese momento no tenía nada, y apenas su campaña había empezado, lo mejor que se podía hacer era tener un equipo con él, la Dragon Vegeta de apoyo, y el Trunks Genki Espada que ya estaba semi muerto en el meta, pero bien, siguiendo con eso, fue un personaje que salió mal en el PvP, personaje que no era la gran cosa, y que su gauge le tardaba mucho en cargar, eso y sumado a no tener un equipo sólido, hizo que este personaje no tuviera relevancia en el meta, pero bien, tiempo después a finales de febrero de anunciaría el personaje final, que habría salido el 27 o 26, ya no recuerdo esa huevada XD, pero bien, habría salido Gohan Super Saiyajin 2 Ultra, la verdad no hace falta hablar de este personaje y cómo fue, ¿verdad? Porque ese niño fue una total bestia, tenía todo, una azul counter, anti-armor, y una verde expansiva sumado a más cosas, pero bien, desde ahí no hay que decir mucho de Super Vegeta, este personaje quedó aún más muerto, porque ni siquiera el Gohan había salido de color amarillo para que él pudiera countearlo y tener relevancia, pero bien, este mismo arco por así decirlo estaba incompleto, no era la gran cosa, solamente el Gohan Ultra, que para matar, lo usaban en cualquier otro equipo menos en el suyo, eso y sumado a que no hubo tantos personajes para ese arco, hizo que no durara nada y Gohan Ultra solamente siguiera vivo por un muy buen tiempo. Muy bien, yendo desde principios de este febrero de 2025, habíamos sido anunciados de campaña del arco de Cell de nuevo, muy bonito y todo la verdad, ya que el año pasado también en el mismo tiempo, habían hecho una campaña de ese mismo arco el año pasado, curioso por el hecho de que un año después, saldrían la contraparte de cada personaje de esa campaña del año pasado por así decirlo, pero bien, siguiendo con el vídeo, para la primera parte empezamos mal de cierta manera, porque de todas las ideas que habían para revivir esa campaña, metieron al personaje más bodrio, ya que el 11 de febrero aparte del Zenkai y del CLF, se anunciaría el primer personaje que daría inicio a esta campaña. Goku Super Saiyajin, un personaje que para nada esperaba la comunidad, ya que de todas esas opciones, fue a la que Bandai se le ocurrió como la más quemada de paso, pero bien, un personaje que no salió tan fuerte pero lo compensaban sus mecánicas, como su verde que molesta un buen con los bloqueos, y su ulti que ya ni recuerdo si bloqueaba el cambio, con el fin de impedir que Gohan Bestia Ultra se meta, pero dejando de lado eso, que era lo bueno del personaje, porque literalmente había salido siendo morado en un meta lleno de amarillos, y no pudo brillar bien. Pero bien, después de su anuncio Legends estuvo muertísimo durante todo el mes, tan así que el 90% de la comunidad había salido a hablar sobre ese tema, pero oh sorpresa, a finales de febrero como por ahí el 27, se anunció el Ultra que haría terminar esta campaña, y que te puedo decir, fue totalmente una locura entre grandes comillas, con el avance que habían mostrado de la intro de Cell, se esperaba a que fuera un personaje completo entre grandes comillas, pero bueno, todo lo que debía haber salido bien salió de la mierda, pero bien, antes de que alguien salga a hablar por los comentarios, pido que me
dejen hablar, porque te puedo decir que sí, Cell Ultra estuvo rotísimo y todo, pero dejando de lado eso, ¿qué hay de sus animaciones y habilidades? Porque literalmente no tenía nada nuevo el personaje, animaciones recicladas y todo lo demás que ya sabemos, pero bien, de todas las opciones que pudieron haber hecho, ¿en serio se les ocurrió hacer que de una el personaje haya revivido de su autodestrucción? Porque bien, pudieron haber varias nuevas animaciones para el personaje. Si hubiera sido el Cell de la pelea con Goku, pudo haber tenido la opción de regreso, sin desperdiciar nada, y tener diferentes habilidades al principio, como una verde del Zanzoken que hubo en la pelea de Goku y toda tu cosa, pero bueno, dejando de lado el desperdicio de animaciones para el personaje, fue algo muy roto de todas maneras. Habría regresado la mecánica de dar puros taps a la ulti para chetarla más, y la posibilidad de countear el anti-ulti del bestia, y así eso sumado a lo demás, su equipo había vuelto al meta, momentáneamente porque no fue el más usado, ya que al haber tenido hace nada una campaña de futuro, la gente viendo que el Cell Ultra tenía la etiqueta de futuro, pues sería más usado en ese equipo que en su arco, volviendo a ser olvidado entre grandes comillas, pero bueno, después de todo eso y el fin de la campaña, se podría decir que al fin acabado, ¿verdad? Porque no fue así, ya que tiempo después saldría la campaña de Daima, opacando a la del arco de Cell y compitiendo el puesto 1 con la de futuro, pero algo pasaría, ya que al final de la campaña se anunciaría a un personaje muy esperado, así es, Goku Super Saiyajin 4 de Daima había aparecido, un personaje que fue azul, y sumado a su inmortalidad y capacidad de remontar solo estando en su equipo, harían que Cell Ultra recibiera un bajón por todas sus habilidades y recibir ese counter, y siguiendo con eso, los amarillos habrían vuelto al meta por así decirlo, ya que Cell Ultra empezaría a morir, sumado a que su campaña ya estaba siendo olvidada, la campaña de Daima remataría opacando a la de Cell y las demás, volviéndose actualmente como la mejor del juego, por su equipo bastante completo, lleno de parálisis y inmortalidad, sin tener ningún counter aún para el momento. Pero bien, estando a nada del aniversario, se espera y la comunidad tiene fe de que el arco de Daima y ese Goku muera. Actualmente Cell Ultra y su campaña no está en el mejor momento por culpa del Goku y la poca variedad que tiene la comunidad actualmente, ya que el 90% de personas juega con Daima actualmente, pero bien, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Creen que la campaña de Cell por fin le harán justicia? Recuerden que siempre leo los pocos comentarios que hay, así que sin más, yo Araxis y me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.